Sí, buenos días a todos los presentes. La verdad que hoy es un día muy importante para el Centro de Estudios porque bajo la mediación de su nieto Francisco vamos a rescatar la historia de don Francisco Novelino. Primeramente agradecemos a Francisco la gentileza que tuvo de entregarnos al Centro de Estudios su investigación, ponerla a disposición e invitarnos a seguir profundizando la historia de este ciudadano con gran aporte para Gualeguaychú y la historia de las mayorías populares. Vamos a pedirle a Francisco, su nieto, que se presente. Bueno, buenos días. Gracias a la Lupa del Centro de Investigación. Mi nombre es Francisco Novelino, tengo 49 años. Bueno, como dijo María Julia, soy nieto de don Francisco Novelino. Yo, bueno, viví hasta los 19 años en la ciudad de Gualeguaychú, luego estuve residiendo 25 años en Buenos Aires, y hace 5 años nuevamente que estoy viviendo acá en Gualeguaychú, y bueno, había empezado un tiempo antes y empecé un poco con esto de conformar y de documentar un poco la historia de mi abuelo o el camino de su trabajo político y social en la ciudad. Eh, bueno, yendo un poco a qué me motivó este trabajo, creo que tiene que ver un poco con esto que decía, documentar lo que había, la parte de la historia de mi abuelo. Yo viví con él en el campo hasta mis 3, 4 años que él falleció. Y bueno, luego lo que quedó después fueron fragmentos y relatos familiares de su trabajo y demás. Y, y en algún momento tuve la oportunidad de cruzarme con mucha gente en la calle que me decía: ah, vos sos nieto de don Francisco Novelino, él ayudó o hizo tal labor eh, en conjunto con algún familiar mío, o ayudó, colaboró. Y entonces eso fue lo que motivó un poco el empezar a documentar. Y bueno, como dije, cuando me vine a Gualeguaychú, empecé a recorrer. Lo primero que me encontré cuando puse su nombre fue la página de la cooperativa eléctrica, de la cual él fue como su primer director. Eh, y también tuve la oportunidad de encontrar en internet digamos, la sentencia por la cual mi abuelo fue detenido 2 años luego del periodo de caída de Perón. Él fue diputado nacional durante el 48 al 52 en la Cámara que presidía Cámpora, el primer gobierno de Perón, con la fórmula Garay-Lagraña-Novelino-Dri, que fue la fórmula que presentó la provincia de Entre Ríos para diputados nacionales. Encontré, bueno, como dije, la causa que Botet, bajo la presidencia o la dictadura de Aramburu, llevó a la detención de mi abuelo y de otros muchos diputados peronistas, simplemente por estar bajo esa línea política. La carátula es traición a la patria y asociación ilícita. Bueno, mi abuelo estuvo detenido 2 años. En ese momento mi padre, fallecido ya, tenía apenas 18 años, creo, por lo cual tuvo que quedarse a cargo de su familia
su madre y su hermano menor, y mi abuelo cumplió la condena completa de 2 años. Él estuvo en Devoto, según relatos, algún momento, y luego terminó su pase en la Prisión Nacional de Rosario, de lo cual atesoro algunos recuerdos familiares, ¿no? O copias de esos recuerdos familiares porque están bien guardados en la familia. Y en base a esto de bien guardados, como en algún momento tuve la oportunidad de conversar contigo, María Julia, hay cosas que están muy guardadas y desgraciadamente, bueno, yo nazco en el año 1971 y hay cosas que quedan atadas de eso no se habla, y mi familia no está exenta de eso, con lo cual creo que la motivación real de esta búsqueda mía está en eso, de eso no se habla, hay cosas de mi abuelo que yo desconozco y que posiblemente quienes actualmente, o sea, su hijo menor y mi madre, que ha sido quien ha llevado muchos de estos relatos, me ha transmitido muchos de estos relatos, o no sabía o simplemente su propia, su propia vivencia ha llevado a, a negarlos o a no decirlos, ¿no? O sea, estamos hablando de una época que fue bastante difícil. Vuelvo a decir, creo que la palabra de esto es, de eso no se habla. Así que bueno, cuando ya un tiempo antes de mudarme nuevamente a Gualeguaychú, eh, busqué alguna información y cuando ya me mudé acá, como dije, estuve en la cooperativa eléctrica buscando información y después estuve buscando bastante información en la biblioteca del sede. Y ahí hay un trabajo que en su momento hicieron algunos estudiantes de historia, bastante interesante sobre el trabajo de las cooperativas, ¿no? El trabajo de las cooperativas que hizo mi abuelo, Cooperativa Eléctrica Roseros Tambera y demás, como socio fundador e impulsor, con muchos otros, digamos, personalidades importantes de esta ciudad, eh, está reflejado ahí bastante bien. De lo que todavía no hay demasiada información, excepto la que figura en biblioteca del Congreso, que están documentadas las sesiones y las actas, eh, de cuál fue su labor parlamentaria. En eso sigo todavía, y en este camino y por medio de María Julia y de la Lupa, estoy haciendo contacto muy a poco con gente que está trabajando en el tema, o que tiene acceso a esa información. Bueno, no sé qué más les puede servir. Lo que sí es realmente, estoy muy contento con esto que estoy haciendo y en estos momentos muy emocionado. Y nuevamente agradecerle a la Lupa por este espacio y poder compartirlo y de alguna forma hacérselo llegar a gente que de repente eh, está trabajando en el tema desde la historia en general, desde la historia del partido, de los muchos políticos o personas que han trabajado en la política local, provincial, nacional, que de repente han quedado un poco, a mi entender, un poco relegados en ese conocimiento.
luego del fallecimiento de mi abuelo, mi familia no siguió en política, ni mi tío, ni mi hermano, ni mi padre, perdón. Actualmente yo tampoco milito, con lo cual hay algunas cosas que, como digo, están así, digamos, guardadas en algún anaquel que desconozco, eh, y creo que eh, esos anaqueles también llevan a la memoria. Creo que la memoria tiene algunos anaqueles que bloquea y y que no lleva a recordar lo que, aunque mínimo, importante o no, gente que ha hecho por la ciudad y por la zona. Así que bueno, nuevamente desde ya, muy agradecido por poder tomar la posta de renombrar o volver a nombrar a quien, a mi entender, y no solo porque llevo su nombre y su apellido, y haya sido mi abuelo, considero una persona de la cual ha contribuido a que esta ciudad eh, tenga, y la zona en sí, eh, haya accedido a algunas cuestiones desde su labor parlamentaria, y que haya también puesto en valor cuestiones tales como el cooperativismo y el trabajo en común para el bien común. Eh, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Creo que sos un llamado a que muchos nietos también se sientan identificados con tu investigación y con esa frase que la lupa la ha guiado muchas veces, el buscar, de eso no se habla. Creo que está atravesado en todas nuestras búsquedas, porque justamente esa frase de eso no se habla es la que hay que transformar, y transformar eso lleva a asumir un protagonismo, a asumir un compromiso ciudadano que hoy la sociedad nos está demandando. Si queremos que realmente, fíjate vos que el tema del cooperativismo en Gualeguaychú ha sido muy poco investigado desde lo que uno conoce, y el abuelo evidentemente tuvo un rol fundamental y solo conocemos algunos nombres. Nosotros que estamos llevando adelante la ubicación de todos los perseguidos del 55, todos los días nos aparece uno nuevo. Y coincide con esto, su familia sabe poco porque de eso no se hablaba. Así que bueno, no sé Guillermo, que ha estado trabajando en el tema, si quiere decir algo y está preparando este trabajo para pedir una calle. Guillermo, ¿podés hablar? Ah, 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 ah. Bueno, Rocío, que se inicia en la investigación. Eh, si alguien quiere agregar algo, eh, lo daríamos, les pediríamos a todos, como a todos los socios de la Lupa, que habiendo subido esta historia, la empiecen a compartir desde YouTube y podamos hacerla pública. Ese es el rol, que pase de una historia familiar a una historia pública. Muchas gracias. Francisco. Bueno, María Julia, muchísimas gracias. Sí, sería realmente primero un placer y un honor, como te dije, y ya hemos hablado oportunamente de este tema, el poder eh, volver digamos, o reivindicar el nombre, así como fue mi abuelo, de a todos aquellos que por sus ideales han sido, digamos, perseguidos,
y, y que, pero también no por el trabajo, por las cosas hechas por los otros, sino por las tareas propias de ellos. Decir que Francisco Novelino fue un perseguido no es ni el primero ni el último de los tiempos que corren, pero sí poner en alto su nombre, como digo, por su labor con la zona, por su labor con la ciudad, con el cooperativismo, por sobre todas las cosas. Y bueno, digamos, haber sido un pionero, digamos, haber estado conformado un, un, una fórmula política cuando el primer gobierno de un presidente que venía a romper con muchas cuestiones y que estaba muy atado a lo social, ¿no? Y a los derechos de los trabajadores, a mí me parece sumamente importante. Labor que actualmente se sigue haciendo y que hay mucha gente comprometida en eso, y, que, y que tienen una visibilidad por los tiempos que corren y que bueno, por ahí no tenían aquellos que en su momento estaban estaban trabajando en cuestiones tan importantes para los trabajadores, para la infraestructura, para las cuestiones sociales que hacen a una comunidad. En esos momentos el cooperativismo era casi revolucionario y la ciudad de Gualeguaychú fue pionera, hasta donde yo sé, de muchas cooperativas y muy importantes. Desgraciadamente, cuestiones que no vienen al caso han hecho que algunas de esas cooperativas se caigan, pero que han dado un trabajo y han prestado servicio a muchísimas personas. Tal el caso de la cooperativa Gualeguaychú, de la cooperativa Tambera, perdón. Bueno, actualmente la cooperativa eléctrica sigue funcionando de esta manera, es quien nos presta un servicio, pero sí también la cooperativa rosera o entidades de repente que estaban relacionadas con el campo. Yo no lo mencioné, mi abuelo luego de esto estuvo trabajando en en la actividad agropecuaria hasta su fallecimiento y también él jugaba o trató de jugar un rol importante y representativo en ese sector, ¿no? Muchas veces, y es una opinión personal, separado por cuestiones de índole, digamos, de pensamiento, pero que en definitiva generan y generaban un beneficio a la comunidad y eso me parece totalmente valorable y recordable. O sea, es mi, creo que tomé el rol en la familia de tratar de, como ya mencioné antes, reevaluar el nombre de don Francisco Novelino y, y estoy muy contento con eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. La verdad, muy lindo encuentro. Acá Rocío nos dice muy interesante. Bueno, nos hacemos cargo de difundir la historia de Francisco Novelino. Bueno, muchísimas gracias. Invitación nueva. Un abrazo militante. Que estén bien, muchas gracias.